que fue inculpado por asesinato y estuvo aproximadamente unos 35 o 40 años en la cárcel cuando se revisó su caso, su expediente, y se descubrió que no era culpable después de 35 años de cárcel, que se había cometido un error. ¿Saben qué le dijeron al señor? El gobierno, pues ahí disculpe, las puertas abiertas. Y esos son casos que suceden comúnmente. Allá nuestro hermano abogado sabrá, ¿verdad? Son casos comunes. Este caso que les cuento, unos 35, 40 años, no recuerdo bien, de su vida, en la cárcel, y sale, y bueno, pues con una disculpa porque lo metimos sin querer, ¿verdad? Entonces ahí disculpe. ¿Quién se los va a regresar? Pues nadie, ¿verdad? Gracias. Déjame les cuento otra pequeña historia. Un niño cristiano en un país musulmán. El niño tenía más o menos unos 6 años. Le exigen, niega a Cristo, porque aquí pues está prohibido confesar a Cristo. El niño dice algo así como, no sé por qué, con una metralleta en su cara de los soldados. No sé por qué, pero no lo puedo negar, ni lo voy a negar. Un niño que ni siquiera entiende. Opresión hacia los cristianos, ¿verdad? En Medio Oriente, y le dispara a un pequeño de 5 o 6 años aproximadamente. ¿Qué debe hacer un cristiano? La pregunta que vamos a tratar de responder hoy, hermanos. En medio de injusticias, como la del hombre que fue metido a la cárcel, o en medio de la opresión. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nosotros nos están oprimiendo de alguna manera, o se está cometiendo una injusticia contra nuestra persona, contra nuestra familia, contra la iglesia? Es lo que vamos a tratar de responder y es lo que nos enseña Santiago. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, hoy en Santiago 5 del 1 al 11. Santiago 5 del 1 al 11. Santiago 5 del 1 al 11. Síganme con sus vistas. Ahí enfrente también lo tienen en las diapositivas. Lo pueden seguir en sus Biblias o aquí enfrente. Tenemos la Biblia de las Américas, es la que estamos siguiendo. Si trae una Biblia distinta, le conviene verlo aquí enfrente para que siga las mismas palabras. Vamos a leerlo. Síganme con sus vistas en su Biblia o aquí enfrente. Si alguien no alcanza a ver, ahí pídale al de al lado que le preste su Biblia. Dice así, Santiago 5 del 1 al 11, dice: Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a orar, hermano. Padre bendito, el día de hoy te pido que me dirijas, que nos dirijas, que dirijas nuestros corazones, pues que te hagas presente en este tiempo, Señor, que seas tú quien habla, que seas tú el que me utiliza, Señor. Yo quiero ser solo un instrumento tuyo, un vaso vacío para que tú lo utilices en la forma que tu Espíritu decida, Señor. Te ruego por esta congregación, necesitamos tanto tu palabra, cada uno, nuestras familias. Enséñanos a saber qué hacer cuando alguien nos oprime,
cuando se nos oprime, cuando hay injusticias cometidas contra nosotros. Danos pues una visión bíblica, una visión de acuerdo a tu voluntad, de cómo responder ante las injusticias y las opresiones. Ayúdame, Señor, y expon tu palabra, que la gloria sea solo para ti. Dirígenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, aquí está hablando, como ustedes verán, primeramente, de personas que estaban oprimiendo, o ricos que estaban oprimiendo a personas, pues, vamos a decirlo así, de escasos recursos, o personas cristianos que eran trabajadores o jornaleros o agricultores. Dice el versículo 1, lo voy a leer, se lo voy a poner de nuevo aquí enfrente para que lo vayamos siguiendo. Dice el versículo 1, oíd ahora ricos, llorad y aullad. Fíjense que este texto, hermanos, no nos vamos a tener mucho en la parte de los ricos, porque aquí estamos hablando de gente que tenía mucho dinero y que estaba oprimiendo a gente que era cristianos, o a cristianos a quienes está siendo dirigida esta carta. Pero dice, oíd ahora ricos, llorad y aullad. Este texto, llorad y aullad, en griego, ¿saben qué significa? No, lo pusieron en español como llora, aulla, pero tiene un sentido de desesperanza, de desesperanza. No es como cuando vemos otras exhortaciones en la Biblia que Dios dice, arrepiéntete. ¿Se acuerdan que le dice al soberbio, que nosotros somos soberbios? Dice, arrepiéntete, que tu gozo se convierta en tristeza. Pero por el arrepentimiento. Aquí no, aquí es un llanto porque Dios les está diciendo, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre vosotros. Imagínense a Dios diciéndole a estas personas opresoras e injustas, diciéndoles Dios, lloren con desesperanza porque su juicio viene pronto. Vienen sobre ustedes miserias. Y dice el siguiente versículo, vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Ven lo que dice? Le está hablando a estas personas. Ustedes creen y confían en sus riquezas, pero se han podrido las riquezas en las que ustedes están confiando, y sus ropas, lujosas obviamente, están comidas de polilla. Es el juicio que Dios está dando a través de Santiago sobre estas personas que trataban con injusticia a los cristianos. Después dice en el versículo 3, vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. ¿Sabían que el oro y la plata son metales preciosos, verdad, hermano? Y sí sabían que el oro pues no se puede llenar de moho o de hongos o no se puede oxidar, igual que la plata. Está utilizando esta figura Santiago para decir, aún aquello que puede ser un metal precioso, quiero que ustedes los vean, se va a corromper, se va a oxidar, en el griego dice algo así como, está oxidado, y dice así, su moho será un testigo contra vosotros. Le está diciendo a la gente que confiaba en sus riquezas, dice, su propio dinero que ustedes han acumulado, a esas personas que trataban con injusticia a otros, dice, el propio dinero, imagínense, aquí tienen su bóveda, su propia bóveda yo la voy a utilizar en el juicio como testigo contra ustedes, dice Dios. Imagínate nada más. Imagínate una caja fuerte, yo confío en que aquí he guardado todos los ahorros de mi vida, imagínate que gano muchísimo dinero, que no lo gano obviamente, imagínense que lleno hasta lingotes de oro, ¿no? Y dice Dios, bueno, pues esa cajita fuerte, o esa caja fuerte, o esa bóveda en la que has acumulado todo esto, esa misma te la voy a usar como testigo, la voy a traer como testigo, como testimonio para juzgarte a ti mismo. Dice, su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Un tremendo juicio de Dios hacia quienes estaban oprimiendo, hacia los ricos que estaban oprimiendo a los cristianos. Pero ahora, ¿hay algo de malo en ser rico? No vemos muchas personas ricas en la palabra de Dios, en la escritura, vemos testimonios de creyentes que tienen mucho dinero, no es por ahí. Estamos hablando de gente que confía en sus riquezas y que debido a sus riquezas oprime a quienes tienen menos. A eso se refiere este texto. Dice, consumirá vuestra carne como fuego en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Si se dan cuenta, ustedes verán, Jesús no habló en contra de tener dinero, sino en contra de la acumulación de ese dinero. Porque la acumulación del dinero significa que pues, lo quieres para ti, que no estás usando ese dinero, cualquiera que sea, para usarlo para la obra de Dios, para ayudar a otros. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, contó esta historia de un hombre que dice, bueno, tiene muchos graneros y dice, tengo tantos granos ya, que era un símbolo de riqueza, tengo tantos granos para sembrar, que tenía graneros muy grandes, y dice, bueno, voy a tirar esos graneros grandes, voy a hacer unos más grandes, y dice Jesús, necio, dice, esta noche vienen a pedir tu alma,
Y todo eso que has guardado, todo eso que has acumulado, ¿para quién será? ¿Por qué? Porque el pecado no es tener, el pecado es que lo estás acumulando para ti. Eso es lo que va a ser testigo en esos días, en los días que habéis acumulado tesoros. Ahora, fíjense los pecados que estaban cometiendo estas personas. Versículo 4, vemos el pecado de la estafa o el fraude. Dice así, mirad, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, o sea, los agricultores, su salario, dice, y que ha sido retenido por vosotros. Era gente que no le pagaba, ¿no? Por vosotros, que clama con vosotros, y el clamor de los agricultores o los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Por qué Dios va a hacer juicio? Dice, porque yo he oído a mi pueblo que está sufriendo. Acuérdense la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué hacer en medio de la opresión y la injusticia cuando a ti te están oprimiendo o cuando hay injusticia? Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Pero qué haces? Aquí vemos alguna pista, por lo menos para empezar. Dice, el clamor de los segadores ha llegado al oído del Señor de los ejércitos. Si estás sufriendo injusticias de alguna forma, y ahorita vamos a ver en qué maneras podemos sufrir, y creo que sabes a qué me refiero, pero veremos ejemplos. El clamor tuyo hacia Dios no queda de lado. Dice aquí, el clamor de los segadores, en este caso estas personas, ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Lo notas? Estás pasando por tiempos de angustias en que alguien te está oprimiendo. Bueno, si tú clamas, ese clamor genuino a Dios va a llegar a oídos de Dios. Y es terrible el juicio para estas personas que estaban oprimiendo. ¿Saben por qué? Porque esta palabra, Señor de los ejércitos, ¿saben cuándo era usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para Dios? Cuando se ve a Dios como un guerrero. Imagínate que está diciéndoles, Dios, el Señor de los ejércitos, el Señor que tiene un ejército, sale a la guerra en contra de aquellos que están cometiendo injusticias contra ti, u opresión. Oremos por las personas que oprimen a los cristianos en otros países, o por las personas que te están oprimiendo en alguna forma, o por injusticias, porque Dios de verdad está aguardando para traer un juicio tremendo contra aquel que oprime a los que somos sus hijos, hermano. Alguna vez platicaba con mi hermano Memo, esposo de Cristi. Le decía a mi hermano Memo, qué feo, hermanos. Y de verdad yo les decía a mi hermano Memo, por alguna plática estábamos contando, le decía, yo he visto que cuando no creyentes empiezan a tratar mal o a tratar de hacerle daño a un creyente, le digo, y de verdad que yo empiezo a orar por la persona. Porque siempre, hermano, yo no sé, yo lo he visto en la experiencia, yo veo que Dios pues cuida a sus hijos, siempre les va terrible a los pobres. Yo me acuerdo que yo en el trabajo una vez había un tipo ahí que por algo, yo no sé ni qué tenía conmigo. Yo le dije, Señor, por favor, ayúdalo. Y de verdad yo oraba por él porque decía, es que ya veo, y ya cuando más se arriesgaba el que estaba contra mí, decía yo, Señor, de verdad, ayúdalo, porque yo sé que tú me defiendes, ¿verdad? Yo decía, pues es que sé que tú estás conmigo, o sea, ni siquiera oro por mí porque sé que me estás cuidando. Pero pobre. No, y sí le fue a romper, y yo le decía, Señor, es que y yo no te lo pedía, y lo sabes, pero Dios sí está diciendo a aquellos que oprimen o de manera injusta tratan a los cristianos, dice, tu clamor va a llegar a oídos del Señor, que está preparado para la batalla en contra de la gente que oprime a los hijos de Dios. Entonces, también la Escritura enseña, no te alegres cuando Dios traiga juicio sobre otros. Tampoco digo, por si ahí ves que te hace justicia, gracias Señor, y que le vaya. No, tampoco por ahí, porque también Dios condena eso. Digo, la verdad es que Dios también lo condena. Ahora que estamos leyendo los profetas menores aquí con mi hermano Samuel, vemos cómo Dios dice, y ustedes, Israel, se alegraron de que yo traje juicio sobre sus opresores. Ese era un pecado. Dice, tú no te alegres de que yo traje juicio. El juicio es mío. Tú no te alegres de lo que le está sucediendo a aquel que está en contra de ti. Pero bueno, ahora veamos el versículo, el 4. Vimos que habían estafas de estos hombres. O sea que si te están estafando o te estafaron en alguna manera, piensa en esto, hermano. Yo me acuerdo que a mí, con Banamex, hermanos, ay, Banamex. Bueno, no, ya no voy a hablar de eso porque justo ahorita vamos a hablar de no quejarte, ¿verdad? Pero no me quiero quejar, nada más les voy a contar. Banamex, el Banco de México, 2, 3 veces, ya me acordé. Una vez me clonaron la tarjeta, 2 veces me sacaron. Bueno, gracias a Dios, por fin hace unos meses cambiar de banco. Y no es mala onda, no es para, no estoy hablando mal del banco, a lo mejor a mí me tocó porque era cuestión que el Señor me quería enseñar, yo estoy seguro de eso, pero me clonaron una tarjeta, me sacaron dinero, luego en otra tenía ahorros, me lo sacaron todos, 2 veces, yo dije, bueno, ya, pero bueno, obviamente era el Señor. Cuando alguien te ha estafado, vamos a decir que en este caso no fue el banco, quién sabe quién haya sido, piensa, si te han estafado, estos hombres estaban cometiendo estafas en contra de sus hijos. Dios está a tu favor, hermano.
Luego vemos el pecado número 2. Voy muy rápido con estas personas porque ahorita vamos a hablar de la parte que nos toca a nosotros que somos los oprimidos. Versículo 5 dice, ustedes los ricos, ¿no? Los que están oprimiendo, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Ven lo que dice. Le está hablando a gente que ha vivido lujosamente. Ahora, ¿los lujos son malos? No, si Dios te los da, pero estos hombres solo vivían para el lujo. Dice, han vivido una vida llena de placer desenfrenado. Esos lujos eran solo para ellos. Vivo en lujos y además vivo una vida de placer desenfrenado. Es lo que pasaba con estas personas. Y fíjense qué horrible metáfora utiliza aquí. Dice, para las personas que estaban en esta posición. Dice, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Es como decir, engordaste al puerco para el día del banquete, ¿no? Para que lo maten para las carnitas. Así le está diciendo, ustedes empiezan a engordar sus corazones. Y es una metáfora porque dice, estás dándole a tu carne todo tipo de placeres, pero no sabes que estás preparando en realidad tu carne o tu corazón para el día de la matanza. Así como se engorda una vaca para que de ahí salgan cortes, dice, así estás engordando a tu corazón, tú no lo sabes, para que venga el día de la matanza. Es terrible cómo le habla a estos hombres Dios. Y estas exhortaciones que hace Santiago son exhortaciones a la manera de los profetas del Antiguo Testamento. Literalmente Dios diciendo, va a venir juicio terrible para aquellos que están oprimiendo a mi pueblo. Y el pecado número 3, fíjense cuál es, que estaban cometiendo. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Él no os hace resistencia. Dice, ustedes condenan, meten a la cárcel. Ya vimos que Santiago también nos habla de ricos que metían a la cárcel a la gente, porque compran a los jueces, porque hacen sus tranzas y le echan la culpa al que no tiene, han dado muerte al justo, cometen asesinatos, dice, y él no os hace resistencia. Fíjense, aquí es una figura del cristiano, dice, el cristiano no te hace resistencia a ti que estás cometiendo injusticias. Es parte de la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué hacemos nosotros cuando están cometiéndose injusticia o cuando se está cometiendo opresión de alguna manera a nosotros? Bueno, pues un creyente dice aquí, él nos hace resistencia. Hay quienes saltan aquí, no, pues ¿qué pasó? Si no somos tontos, ¿no? Dice por ahí una frase, soy manso, pero no menso, dice la frase, ¿no? No es por ahí. Un justo dice, no hace resistencia a aquel que está haciendo la injusticia. Y vamos a ver ahorita por qué. Justo es la pregunta. Ahora sí llegamos con los cristianos oprimidos. Dice así, versículo 7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Dice así, hermanos, cuando ustedes sean objeto de fraudes, ya lo dijimos, injusticia, opresión, persecución, sean pacientes hasta que el Señor venga de nuevo. La paciencia que se nos pide, hermanos, fíjense, y díganme ustedes si están de acuerdo con esto. La paciencia es la capacidad, en este texto, la capacidad cristiana de sufrir opresión por un tiempo prolongado y sin desmayar. Va otra vez. Y díganme si ustedes están de acuerdo y es lo que ustedes han orado al Señor, le han pedido al Señor. La paciencia es la capacidad cristiana de sufrir opresión por un tiempo prolongado y sin desmayar. ¿Alguien ha orado esto? Señor, dame esta paciencia, déjame sufrir opresión por un tiempo prolongado y sin desmayar. Nuestras oraciones van del otro lado. Señor, ya párale con la prueba, ayúdame con esta prueba. A lo mejor no tan, ayúdame con esta prueba. Señor, ya sácame de esta injusticia, porque es injusto lo que me están haciendo. Ya sácame de este fraude, o sea, tú sabes que yo no tengo la culpa, ¿no? Pero cuando hemos orado, quiero que tú me hagas paciente como tú quieres trabajar en mi corazón y sufrir opresión por un tiempo prolongado sin desmayar. No es una idea popular. Después de 5 intentos, hermanos, Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar como mejor actor. Sí conocen a Leonardo DiCaprio, ¿no? 5 intentos y por fin le dan su estatuilla de oro, ¿no? O bueno, dorada por lo menos si era. Con su película El Renacido, y ya la vieron, bueno, no los voy a spoilear, no les voy a contar, porque algunos no, te voy a contar al final. Bueno, en El Renacido, ustedes los que ya la vieron, ahí tienen a DiCaprio que lucha con un oso, ¿no? Luchando con el oso. Bueno, obviamente el oso le da una arrastrada al pobre DiCaprio y queda medio muerto, pero aún así DiCaprio, no les voy a spoilear, pero se levanta para hacer venganza.
pero no con el oso, sino con una, no, con el oso cómo se iba a meter, ¿verdad? Pero sí con una persona, no les cuento por qué. Pero toda la historia de la película, a mí me dijeron, alguien me decía, ¿te gustó? Y yo decía, la verdad no. Ah, una obra maestra. Y sí, o sea, sí entiendo, y los escenarios, y el Oscar que se ganó DiCaprio, le pasan la cara y desgarrándose de dolor, y sí, se lo ganó. Pero toda la historia de DiCaprio en esta película del Renacido tiene que ver con venganza. Todo lo que mueve a DiCaprio es la venganza. Y al final, pues, cobra venganza, ¿verdad? Perdón, hermano. Perdón. Pero no sabes cómo, ya tienes que verla. Sufrir injusticias sin vengarte, la verdad es que no es una idea popular ni bien recibida. Eso no lo vas a ver en películas, no lo vas a ver en libros. Es algo que no se quiere. Ahora, a nosotros nos gustan las historias, ¿no? Donde el oprimido se hace justicia por propia mano o por su propio pie. ¿Alguien vio Karate Kid alguna vez en los 80? Los niños no saben de lo bueno, ¿verdad? Pero quienes vimos Karate Kid sabemos que Daniel San se hizo justicia por su propio pie, ¿verdad? Y esas historias nos gustan, o las de Van Damme, a lo mejor los chavos sí las vieron, espero que sí, esas sí son clásicas, obras maestras, jóvenes, por favor. Ahí lo tienen volando y pateando, y siempre la historia le roban a su esposa a un mafioso y va y la rescata, y a mano limpia, puño limpio, la saca, ¿no? Y todos armados, bueno, en fin. Esas son historias que nos gustan, donde el oprimido sale avante, ¿verdad? O nos gustan historias de pueblos oprimidos que se levantan en armas y tumban al régimen. Es lo que queremos escuchar, pero no nos gusta la historia, la verdad, no nos gusta aún como cristianos la historia de Santiago que nos dice, sufre opresión, sufre injusticia, por un tiempo prolongado sin desmayar. Eso no vende, diría Hollywood. Esa película, ¿dónde la vamos a hacer? ¿A quién se le vamos a vender si no es lo que quiere la carne? La paciencia entonces es esa capacidad de sufrir por un periodo prolongado, y la verdad es que a nadie nos gusta sufrir. O sea, nos dice Dios, sufre por un periodo prolongado, no me gusta sufrir, y menos un periodo prolongado, y menos a causa de otras personas, y menos a causa de injusticias. Oye, Señor, esto no es justo. ¿A quién le gusta? A nadie. A los cristianos, a Santiago les describe, les está diciendo, ustedes sufran lo que los ricos les están oprimiendo, persiguiendo, explotando, estafando, discriminando. A nosotros también nos pide, sufre por un periodo largo. A lo mejor la injusticia que recibes es los malos tratos de un jefe. ¿Qué te dicen tus compañeros? No, pues, respóndele igual, ¿verdad? O a ver cómo te vengas. Dios dice, sufre, espera, aguanta, sé paciente un periodo prolongado. O a lo mejor hay una constante tensión con un esposo no cristiano que está en contra de tu fe. Y tenemos aquí hermanas que están en esa lucha, ¿verdad? O contra un ex esposo que vinieron a Cristo ya siendo cristianas, y a lo mejor es alguien que no es creyente y está en contra de su fe. ¿Qué dice el mundo? No, pues divórciate, no, déjalo, ¿para qué tú vas a sufrir? Págale con la misma moneda, no, déjalo atrás. ¿Qué dice Dios? Paciencia, sufre por un periodo prolongado. Y vamos a ver más adelante, pero les adelanto, los profetas y todos los hombres de Dios sufrieron pacientemente con la mirada puesta en Cristo. Abraham, del que estuvimos hablando, él sufrió y dio aún a su hijo en sacrificio, aunque Dios lo detuvo, un sufrimiento terrible, porque estaba mirando al Señor, porque vio a Cristo. Moisés, lo vamos a ver más adelante como ejemplo, él se sostuvo, dice Hebreos, como viendo al invisible. Un cristiano se sostiene en la opresión y la injusticia porque un cristiano pone su mirada en el Señor. Uno sí puede sufrir aún con gozo, mis hermanos, un periodo prolongado de injusticias o de opresión. A lo mejor tienes un ataque constante en el trabajo o en la escuela, le llaman bullying, ¿verdad? Y a lo mejor sí te toca aguantar tantito, dicen, no, pues no te dejes, dicen algunos. Sí, es cierto, a lo mejor puede ser, pero no les vas a todos a pegar, como Karate Kid o como Van Damme. Sí lo conoce, hermano, usted sí sabe de películas. Bueno, en las películas aparece eso, pero dice Dios, tú tienes que crecer en este carácter llamado paciencia, y este carácter llamado paciencia, o esta característica llamada paciencia, involucra muchas veces sufrimiento, del que no te gusta, pero recuerden que Santiago nos ha dicho, el sufrimiento nos va purificando, nos va haciendo más como Cristo, mis hermanos. Gracias a Dios, porque a nosotros nos enseña que el sufrimiento sí tiene sentido en nuestras vidas. Si tú le preguntas a alguien que no conoce a Dios, el sufrimiento no tiene sentido en ninguna manera.
Que alguien te esté oprimiendo, que haya injusticias, no tiene ningún sentido, pero cuando conoces a Dios y tú pones tu mirada en Cristo, dices, esto tiene sentido porque el Señor me lo está mandando y yo sé, como lo hemos visto en Romanos 8, que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, aún sean injusticias, aún sean maltratos, aún sean opresión, mis hermanos. El mundo dice, no te dejes, métele demanda, págale con la misma moneda, haz lo mismo que te hicieron. Si el vecino te puso el carro en la entrada, raya, solo ponchale la llanta. Patéalos como Daniel San, asesínalos como DiCaprio. ¿Vieron la película de Jennifer López? Que se llama Nunca Más, se llama la película, hasta el nombre dice Nunca Más. Dice. Y es una mujer golpeada, ¿no? Y no, aprende artes marciales. Perdón por siempre el patrón de esas películas, pero no me gustan las románticas. Pero bueno, voy a ver una para platicarles. Sí me las ponen, pero no me acuerdo. Me quedo un poco dormido cuando me las pone mi esposa. Pero bueno, ahí tienen a Jennifer López, que aprende artes marciales y era un policía. No, al final le pone una al policía y Nunca Más se llama la película. Perdón por spoilearles otra película. Eso dice el mundo, ¿no? Tú no te dejes, tú defiéndete. Dios dice, sufre por un periodo prolongado injusticias y opresión. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque dice Dios, hasta la venida del Señor, porque Cristo viene. En pocas palabras, tú puedes sufrir aún las injusticias porque tu mirada no está puesta en lo que está sucediendo aquí, sino en el futuro glorioso en que vendrá Cristo. Santiago 5, 7 al 8 dice, y vamos a leerlo, lo tengo ahí enfrente, otra vez, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, mis hermanos. ¿Por qué debo de ser paciente en la opresión y la injusticia? Porque la venida del Señor está cerca. Fíjense esta realidad del regreso de nuestro Señor, de nuestro Rey, del que estamos esperando. Si hoy sufres injusticias y opresión, no te desesperes. Va a haber un momento en que jamás habrá injusticias y opresión. Jamás habrá personas que están atacando tu fe o haciéndote daño. Cuando el Señor venga, dice el versículo, permítame un segundo, dice Hechos 1:11. Estaban congregados creyentes que vieron partir a Jesús cuando ascendió después de su resurrección. Imagínate ver a Jesús, se va Jesús y dicen ángeles, están hablando ángeles con estos hombres, dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, lo que dice Santiago, va a regresar tu Señor, tal como la habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí, Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y un último texto que habla del Señor regresando, dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor por siempre. ¿Por qué podemos sufrir injusticias, hermanos? Porque el Señor viene pronto. Si estás sufriendo opresión de algún tipo, un marido, un exmarido, un problema, la familia, te están atacando en el trabajo, tu esperanza, ¿sabes cuál es, hermano? El Señor viene, mi Señor viene, mi Señor. Él va a poner las cosas en orden un día. Él va a restaurar la justicia, Él va a reunir a los suyos, Él va a traer retribución a los injustos, pero salvación y felicidad eterna a nosotros que somos los suyos. Hermano, si sufres, el sufrimiento no es para siempre, hermano. No es para siempre lo que estás sufriendo. ¿Saben algo precioso que estaba yo leyendo en el libro de Joel, ahora que estamos estudiando los profetas menores? Es que Dios dice, cuando ustedes se arrepientan, le habla al pueblo de Israel, les dice, yo voy a restituir los daños que les trajo la plaga. Porque al pueblo de Israel en ese tiempo se lo había comido una plaga de langostas y luego vino el pueblo babilonio y arrasó con Israel y dice Dios, pero yo voy a regresar y voy a restituirles todo lo que se comió la langosta, dice Dios, usando una metáfora de todo aquello, aún que tu propio pecado ha dejado devastado en tu vida, o aún esa injusticia que ha sido contra ti, dice Dios, yo voy a restaurar todo lo que se comió la langosta. Yo voy a restaurar todas esas injusticias que están cometiendo contra ti y esa opresión que yo sé que no es justa, dice Dios. Yo te voy a restituir y voy a darte bendiciones. Si ustedes están en el libro de Joel, bendiciones aún retroactivas, porque el Señor viene, hermanos.
No vas a sufrir para siempre, las injusticias no van a durar toda la vida. Dale gracias a Dios aún por las injusticias que sufres. Hermano, ¿cuánto tiempo te queda en esta tierra? No es nada en comparación con la eternidad. El Señor viene pronto y esa es nuestra esperanza, hermanos. Por eso es que nosotros no somos el Karate Kid y Daniel San y Van Damme que vamos a tomar por nuestras propias manos justicia. No, nuestro Señor va a hacer justicia por nosotros. Nuestro Señor nos va a salvar para siempre y nunca más viviremos en opresión. Nosotros creemos en ese Señor que va a regresar por nosotros, hermanos, cuando Él regrese. Ese es el motivo por el cual puedes permanecer paciente, puedes permanecer sufriendo porque sabes que el Señor está pronto y su venida está pronto. Así que tu oración, hermano, si estás sufriendo, dile, Señor, ven pronto. Señor, regresa pronto. Señor Jesús, por favor, regresa pronto a reinar. Regresa pronto por tu pueblo. Reúnenos de nuevo, Señor, porque tú sabes lo que tu pueblo está sufriendo alrededor del mundo. Tú sabes lo que estoy sufriendo yo. Regresa pronto porque espero tu justicia, espero tu reinado, espero lo que tú vas a hacer y cómo vas a restaurar. Las cosas no se van a quedar así, hermano. Dice el versículo 7, voy a regresar ahí. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Aquí da un ejemplo o da una ilustración de un agricultor que siembra y espera el fruto. Y espera con paciencia las lluvias en temporadas apropiadas. La lluvia temprana y la tardía era lluvia en agosto y lluvia en marzo, para que crezca el fruto. Lo que está diciendo es, mírate a ti mismo como un labrador que sembró un fruto y está esperando pacientemente. ¿Estás sufriendo injusticia, hermano? ¿Opresión de algún tipo? Espera pacientemente. Tú sé como labrador, dice Santiago, porque va a regresar el Señor. Y cuando ese fruto, por decirlo así como en esta metáfora, se dé, vas a ver que esa espera y esa paciencia con tus ojos puestos en Cristo habrá valido la pena porque va a haber recompensa eterna y va a haber la presencia eterna de nuestro Señor con nosotros. Después aborda un aspecto muy importante. Dice así, hermanos, fíjense, aquí es donde les digo, ya llegó otra vez nos va a las pedradas, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Dice así, hermanos. Cuando, número 1, ya vimos, primero dice, sufre con paciencia por un tiempo prolongado, esperando al Señor. Pero número 2, mientras esperas en el Señor, no te quejes. El mexicano es quejumbroso, hermanos. O no sé si algunos nada más somos, pero creo que en general somos quejumbrosos. Nos quejamos por el gobierno. Nos quejamos del presidente. ¿Qué pasó, hermano? Ay, sí, dicen, ahí salió la queja. ¿Qué pasó, mis hermanos? Ay, sí, la queja está bien. Bueno, no está bien. Porque aquí dice, no se quejen. Dice, primero mientras sufres la injusticia, no te quejes. Dice, nos quejamos por el gobierno. Nos quejamos por los candidatos. Que si el Bronco, ¿verdad? Que Margarita, que te quiere cortar las manos, hermano. Te quejas. No, que no quede, dices. Nos quejamos por la educación. ¿A poco no? Nos quejamos a veces por la educación. No, es que aquí en México la educación está bien. A comparación de, y ahí nos estamos quejando. A comparación de Suiza aquí en México, ahí estamos quejando. Nos quejamos de los taxis, ¿no? No, es que los taxistas manejan horrible. ¿Dónde está mi hermano Rafa? Menos Rafa. Eso sí hemos dicho. Hemos dicho eso. Nos quejamos menos de él. Claro. No, los taxis, los camiones manejan. O sea, me metió el camión, ya sabes cómo. Nos quejamos de los camiones. Nos quejamos allá en México, ¿cómo nos quejamos de la contaminación? Y sí es cierto, ¿no? Llegas a Durango y ves el cielo, mira nada más qué chulada. Vas a México y ves gris. Entonces, yo la verdad es que sí, y cada que voy así veo la nata gris en el aire. Esto me estoy fumando. Estaba leyendo la semana que vivir en México, no sé qué tan cierto sea, que vivir allá en México es como fumarte, nada más por el ambiente, como unos 6 cigarros diarios. Entonces decía, si no eres fumador, pues que ahora pues advierte que sí lo eres, ¿no? O sea, va que sepas que te fumaste unos 6 diarios y eso que nunca has fumado. Bueno, nos quejamos hasta de eso, ¿no? Nos quejamos del trabajo. No, es que no tengo trabajo, me quejo. Y cuando tengo trabajo, del horario y del jefe. Nos quejamos de los demás, de los modales, de la forma en que se viste. No, pues que no me gusta. Nos quejamos de todo. Santiago nos llama a sufrir pacientemente la opresión, pero sin quejas, hermano. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Tenemos un corazón quejumbroso. Estaba escuchando a un psicólogo, y es un psicólogo y no es cristiano. Él decía algo así como, somos selectivos en la parte que vemos de la realidad. Ahora, les digo algo, no es cristiano, pero tiene mucha razón en algo que les voy a decir. Decía,
Y sin ser cristiano y sin ver a Cristo. Y decía, muchas veces nos damos cuenta nada más de una pequeña parte de la realidad, que es la que nos afecta, y de esa nos estamos quejando. Y como cristianos, ¿cuánto más, hermanos? No vemos la salvación, la gloria de Dios, las bendiciones todos los días del Señor, que la verdad, si las anotas ahorita son innumerables, innumerables, pero estamos programados para quejarnos de cierta parte que a nosotros nos desagrada. Somos quejumbrosos, por eso dice Santiago, sufre, pero mientras sufres pacientemente mirando al Señor, sufre sin quejarte, hermano, sin quejarte, hermana. Sigo con mi marido no creyente, dice la hermana, y ahí va a quejarse amargamente con la hermanita, ¿no? Con la otra hermanita, amargamente llorándole y quejándose de su marido. No es algo bueno, hermano. No es algo natural, no creas que no es pecado. Digo, por si te pasa, hermana, hermanita, que es a la que les pagan mucho, hermanos también, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Pero no te la creas, hermano, o sea, sí es pecado, no es algo, pues es que ¿con quién me desahogo? Me decía alguien, no, me desahogo, no es así. Pero es diferente a la queja, hermana. El consuelo es diferente a la queja. La queja, ay, te vengo a platicar lo que me hizo mi marido. Ay, te vengo a platicar lo que hizo mi esposa, ¿no? Ay, lo que en la iglesia. Somos quejumbrosos. Y el quejarnos durante las pruebas, la injusticia, la opresión, dice Dios que es un pecado. No tenemos salida. Si te quejas, es uno de los pecados que debes decir, Señor, te lo confieso, soy quejumbroso. Mejor pídeselo a Dios. Ahora, mi jefe es bien injusto, ¿no? Te quejas con los compañeros de trabajo. No, es que las cosas aquí en el trabajo están bien mal. ¿A poco no? Tenemos un corazón así. No, es que en la iglesia, no, los hermanos ahí en la iglesia, no, los que van, no, los que dirigen, no, la alabanza, no, los instrumentos. Sí tenemos un corazón quejumbroso muchas veces, hermano. Nos quejamos de los padres, de las injusticias en casa, ¿no? Los niños, mis papás, ahí se empiezan a quejar amargamente de sus papás. ¿A poco no? Yo me quejaba, ¿no? Mientras sufres, y aunque sean injusticias de tus padres, porque a lo mejor no tienes los mejores padres, dice, mientras sufres, no te quejes. Te quejas a lo mejor de las injusticias que están sucediendo, la ex esposa que metió pensión, ¿verdad? No, es que, mire, ya me acuerdo un compañero, no, pobre, no ganaba mal, y un día me dice, mira mi recibo, ¿no? Y ganaba bien, mira los descuentos. No, pobre, le quedaba el 20% de su sueldo, así. Digo, no, pues también tú, tenía no sé cuántos hijos, le digo, no, también, porque la ley dice que es un porcentaje de cada hijo, no, también tú, pero si es que también me hizo una tranza ahí la esposa, y me contaba, bueno, y se quejaba, y ahí yo escuchando sus quejas amargas. Bueno, la verdad es que nos quejamos amargamente, y eso ante Dios está mal, por eso dice, vimos el punto número 1, sufre con paciencia un tiempo prolongado esperando al Señor, porque tu mirada está puesta en Cristo, pero mientras miras a Cristo que va a venir, le dices, ven pronto, Señor, silencio, no te quejes con otros. No te vayas con la idea de que no es un pecado quejarte, porque sí lo es. Ahí dice, ¿sí lo ves? Dice, no te quejes contra otros. Ahora, dice 1 de Pedro, tenemos 2 puntos, ya se los dije, si lo traigo aquí puesto. Sufre con paciencia por un tiempo largo, esperando al Señor. Y número 2, mientras lo haces, no te quejes. Dice 1 de Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ahorita lo pongo al final toda, no te preocupes, ya iban a tomarle foto, al final le pongo los 4 puntos que vamos a tener. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Ve lo que dice el Señor. Estás sufriendo, dice, tú sufre conforme a la voluntad de Dios, no te quejes de la otra persona, son injustos, son no creyentes, aún creyentes. Dice, tú vas a hacer algo, sufre conforme a la voluntad de Dios, encomienda tu alma al fiel Creador y tú haces el bien. Es lo que Dios pide, hermano. Quejarse, hermanos, algunos pensamientos de la queja, déjenme decírselos. Quejarse es lo contrario a vivir con gozo. Fíjense que escuchaba a otro psicólogo. Y créanme que yo no aprendo de los psicólogos como decir, como es la palabra de Dios. No, yo escucho la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, pero escuchaba una opinión que otra vez decía, ay, qué sensato es el psicólogo y qué insensatos los cristianos a veces nosotros. Decía él, qué feo, decía el psicólogo. Bueno, no, con otras palabras. Decía, estar alrededor de una persona en salud que todo el tiempo está quejando. Una vez tenía yo un amigo que era cristiano. Bueno, se convirtió y gracias a Dios, pero cuando yo lo conocí, se quejaba, era mi compañero, se quejaba del trabajo, ahí yo escuchándolo. Se quejaba de su novia, ahí yo escuchando a mi amigo. Se quejaba del tráfico anoche, me vine en metro, y se quejaba del metro. Pero lo peor del caso era que yo platicaba, me caía muy bien. Yo quería platicar con él y solo era escuchar quejas sociales y ya estuvo.
Y me dice todavía, le digo, es que ya, le digo, todos los días te quejas, ya estuvo. Me dice, y si no me quejo con mi amigo, ¿con quién? Le digo, no, espérate. No, o sea, soy tu amigo, pero no estoy para eso. Y no, sí es bien feo, gracias a Dios, ahí Dios lo fue cambiando, pero es bien feo estar al lado de alguien que, no, para todo está mal algo, todo está mal, está mal, o sea, le ve lo equivocado al asunto de todo. Entonces, cuando te quejas es lo contrario a vivir con gozo. Una persona que está gozosa no está quejándose. Ahora, pregunto, imagínate, ¿cuándo has visto a alguien, a una persona, quejándose alegremente? ¿Alguna vez lo has visto? Con una sonrisa quejándose del gobierno. Ah, es que el gobierno. No. Es lo contrario. Una queja es lo contrario de vivir con gozo. Esa es una realidad. ¿Cuándo has visto a alguien quejarse de mi situación, pero con alegría? No es cierto. Quejarse es lo contrario de vivir con el gozo que Dios nos pide. Esa es una realidad, mis hermanos. Ahora, otro pensamiento acerca de la queja. Quejarse es estar en contra de la voluntad de Dios o en contra del plan de Dios para tu vida también. Es que ¿cómo a mí me está pasando esto? Me están oprimiendo, me están haciendo injusticias. ¿Por qué te estás quejando? Si Dios es el que ha traído todo a tu vida. ¿Crees en la soberanía de Dios, no? ¿Crees que Dios controla todo? ¿Crees que eso está dentro del plan de Dios? Quejarse es estar en contra del plan de Dios para tu vida. Porque no es contra las personas, Dios es el que está por encima de todas las personas. Es que, ¿por qué me está pasando? Pregúntaselo a Dios. Él tiene el control de tu vida y de lo que está sucediendo alrededor. Ahora, pregunto. Imagínate esta persona. ¿Cuándo has visto a alguien quejarse y a la vez dar gracias a Dios por su voluntad para su vida? Alguien te ha venido con una queja y al mismo tiempo, pero le doy gracias a Dios infinitas por lo que me está mandando en este momento. No, es una o dos. Yo sí conozco gente que ha sufrido injusticia y dice, y yo le agradezco a Dios porque me está haciendo crecer en medio de la prueba y solo le doy gracias a Dios. Pero no conozco a alguien que se esté quejando de lo que está pasando y al mismo tiempo dando gracias a Dios. No. O puede ser, pero nada más es hipocresía. Te quejas y pero gracias a Dios, pero ya soldaste toda la queja, ¿no? No va de la mano, no va de la mano quejarse y darle gracias a Dios por su voluntad. Y por último, decía un escritor, las quejas son hermanas de la crítica y la murmuración. Cuando te quejas, vas con otro a quejarte, ¿no? No te quejas, bueno, a lo mejor sí va al cielo, Señor, ¿por qué? Pero muy constantemente vas y te quejas con otras personas. Las quejas son hermanas de crítica y murmuración que hemos aprendido nosotros. Santiago nos ha dicho, no te quejes, no murmures, no hables mal de otro, te estás quejando del marido, te estás quejando de la esposa, te estás quejando de la iglesia, te estás quejando de los papás, de los hijos, del maestro, de quien sea. No te quejes. Dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis contra otros para que no seáis juzgados. Y un motivo es que puedes llegar a ser juzgado por Dios. Mirad, el juez está a las puertas. ¿Por qué no debo quejarme? Porque voy a ser juzgado. Y juzgado no es que Dios te va a mandar al infierno si eres creyente. Aquí ese juicio habla de esa evaluación de Dios. Y te va a evaluar por tu inconformidad con lo que Él mismo te está mandando. Si te quejas constantemente, Dios te va a decir, bueno, vamos a evaluar. Yo te voy a evaluar en base a tu inconformidad por lo que yo mismo te estoy mandando a tu vida. Dice así Santiago, el juez está a las puertas. Además, mis hermanos, si estamos esperando la venida de Cristo, el juez viene pronto a juzgar injusticias y opresión. ¿Qué sentido tiene quejarme si pronto viene a hacer justicia? Pronto viene el Señor, hermano. Si pones tu confianza en que Él va a venir y va a regresar, ¿qué sentido tiene? Me estoy quejando de lo que pasa. Que pase lo que pase, decía Pablo, esta tribulación es breve y momentánea. Porque Él viene y Él va a restaurar, como dice el libro de Joel, va a restaurar todo lo que se ha llevado mi propio pecado, las injusticias, lo que me hayan hecho otros, Él nos va a restaurar, hermanos. No va a haber ni una sola cosa injusta que se haya cometido contra nosotros, que Dios no nos dé alegría eterna y una retribución para bien eterna, porque Él quiere darnos esa gracia en su salvación y para siempre, hermanos. El que haya sufrido, lo que haya sufrido aquí a manos de quien haya sufrido, Dios lo va a restaurar con creces cuando estés con el Señor, si tu confianza está en Él. Deja de mirar las cosas que están pasando aquí y ahorita, y es en este corto tiempo. Mira lo que viene, tú espera a tu Señor y di, Él viene. Y no importa lo que sufra, mi Señor viene y yo voy a estar con Él, mi hermano. Él va a hacer justicia. Ahora, tenemos 3 puntos hasta aquí. Sufre con paciencia por un tiempo largo esperando al Señor. Número 2, mientras lo haces, no te quejes. Ya queda bien claro, ¿verdad, hermanos? Quejas no. Y pide la ayuda al Señor para que acepte su voluntad y sea con gozo. Y número 3, dice también Santiago, toma como modelo la paciencia y aflicción de los profetas. Les voy a pedir, mis estimados hermanos, que abran su Biblia.
porque este pasaje no lo voy a proyectar aquí. Entonces, por favor, abran su Biblia en Hebreos 11, 23. Vamos a ver el ejemplo de un profeta. Ya que Santiago dice, consideren el ejemplo de los profetas, bueno, vamos a ver nosotros un ejemplo de un profeta. Hebreos 11, 23, hasta el 27. Los que no traen Biblia, por favor, préstensela, póngansela ahí al lado, o en su celular, abran su Biblia, pero todos, por favor, sigan con sus vistas, si es que tienen ahí una. Dice así, estamos hablando de un profeta, dice Santiago, ustedes pongan atención en el ejemplo de los profetas, bueno, vamos a ver a uno, Moisés. 11, 23. 11:23. Dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, fíjense lo que hace Moisés ya siendo grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehusó los placeres, ¿verdad? Y el dinero. Dice 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Hasta aquí tenemos un ejemplo. No la cierren. Sí, seguimos ahí, pero no la cierren. Si el punto número 3 dice, toma como modelo la paciencia y aflicción de los profetas, tenemos un ejemplo aquí. Dice el versículo 25, léanlo otra vez. Escogiendo antes ser maltratado, fíjense, Moisés escogió la opresión con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo, porque hace rato preguntábamos, ¿miraron a Cristo? Bueno, ¿qué dice Hebreos? Dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de ¿quién, hermanos? De Cristo, las aflicciones de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, 27, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Por qué? Porque se mantuvo como viendo a quién, mis hermanos, según este mismo contexto que acabamos de leer. ¿A quién se mantuvo viendo Moisés? Lo acabamos de leer. Versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de ¿quién? De Cristo, que los tesoros de Egipto. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo a Cristo, hermano. ¿Cómo podemos entonces nosotros sufrir como Dios nos pide aflicciones? Que nos mantenemos como Moisés mirando al invisible. De otra forma no hay. Ese es el ejemplo de los profetas. Y vamos a saltarnos, no le cierren, a Hebreos 11:32. No le cierren ahí donde estábamos. Vamos a ver, porque dice, vean los ejemplos de los profetas. Bueno, vamos a ver algunos. Dice el versículo 32. Hebreos 11, léalo en su casa, de ejemplo de varios profetas. Le llaman el Salón de la Fama de la Fe este capítulo. Versículo 32 dice, ¿y qué más diré? Dice el escritor de Hebreos. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón. Por favor, hermanos, lean el libro de Jueces, estas historias preciosas. Tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, dice, quienes por la fe, ¿en quién? En Jesús. Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon de filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vean el ejemplo ahora de mujeres. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Pero fíjense, otros, dice, fueron torturados. Aquí están los que sufren. No aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, muchos de los profetas. Aserrados, ¿saben qué es esto? Cortados a la mitad con una sierra, como el profeta Isaías dice la tradición. A la mitad con una sierra vivo. Tentados, como José, muertos de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales dice Dios, escuchen, el mundo no era digno de estos hombres. Tremendo. Porque estos hombres miraron a Cristo, hermano. No porque eran hombres especiales, sino porque pusieron su mirada en la opresión y durante la injusticia en alguien que es mayor y es nuestra esperanza, el Señor Jesucristo, hermano. En Él pusieron su esperanza. Por eso dice, el mundo no era digno de ellos. Dice, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Mirad, dice el versículo 11, lo voy a leer de nuevo. No lo tengo ahí, pero lean, bueno, se los leo en Santiago. Dice, mirad, tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, estos profetas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos miraron a Cristo.
pusieron su mirada en el invisible. Si estás sufriendo, pon tu mirada en el único, eterno, poderoso Dios que es invisible, pero que tú puedes mirar claramente por la fe durante la aflicción. Por eso decíamos, hermanos, número 1, sufre con paciencia. 2, mientras lo haces no te quejes. Y número 3, toma como modelo la paciencia y aflicción de los profetas, porque ellos miraron a Cristo, hermano. Dice el versículo 11, mirad, ya en Santiago, no lo puse ahí, pero se lo voy a leer. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder que el Señor es muy compasivo y misericordioso. ¿Se acuerdan de Job, la historia de Job? Pobre Job. Dios mismo le mandó, y lean la historia de Job, fue Dios que le manda que su familia toda entera se muera, pierda todo su ganado, que pierda todas sus propiedades. Pobre Job, lo ves sufrir y sufres con él, dices Job, luego pierde su salud, y está leyendo a Job, dices, pobre, te pones en su papel, le salieron llagas en el cuerpo, y dice Santiago, tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. El mundo no, el mundo tiene por bienaventurado a Daniel San y a Jean-Claude Van Damme. Pero dice, versículo 11, nosotros tenemos por bienaventurados a estos hombres de los cuales el mundo no era digno, hermanos. Bienaventurados a los que sufrieron. Dice Santiago, habéis oído de la paciencia, esta paciencia sufriente de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aquí tenemos el cuarto punto, hermanos. Tenemos los 4. Punto número 1. El versículo 11 no lo puse en las diapositivas, pero lo pueden leer en su Biblia, Santiago 5:11. Número 1. Sufre la injusticia con paciencia, esperando el regreso de Cristo. ¿Qué cosas injustas te están sucediendo? ¿O qué oprobio, qué opresión? ¿Te está pasando algo así? Bueno, o cuando te suceda, súfrelo esperando el regreso de Cristo. Tu mirada en que el Señor viene. Número 2. Mientras lo haces, no te quejes, porque eso no es esperando en el Señor. No. Tú mira la paciencia de los profetas. Antes de esto, Cristo sufrió, hermanos. Por eso lo puse entre paréntesis, como cuando Cristo sufría. ¿Sabes quién es el que sufrió con paciencia más paciente? Enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Nuestro Maestro, nuestro Señor nos dio modelo y ejemplo de ser el mejor. Él no se quejó jamás, no abrió su boca. Así tampoco. Si estás pasando por aflicciones, injusticias, no te quejes. Número 3, toma como modelo la paciencia y aflicción de los profetas. ¿Cuál es el ejemplo de ellos? Que ellos pusieron su mirada en el Señor. Así sufrieron. Ellos sabían que iban a recibir la recompensa. Y vemos en Hebreos que dice, muchos de ellos no vieron la recompensa en esta tierra. A lo mejor la recompensa de tu paciencia y de tu aflicción en esta tierra no la vas a ver. A lo mejor tus oraciones de Señor, acaba con esta opresión, a lo mejor ni se va a acabar, pero el Señor va a regresar, hermano. Y si no regresa antes, si te mueres, también lo vas a ver. Y toda injusticia va a quedar atrás. Y va a dejar atrás, como le dijo al pueblo de Israel en Joel, así les dijo, todo lo que se comió la langosta, dice, yo se los voy a restituir, dice Dios. Toda aquella injusticia que cometieron contra ti, el Señor la va a restituir millones de veces, con creces, por toda la eternidad, cuando estemos en su presencia. Esto lo sabían los profetas, por eso ellos dijeron, nosotros prefiero que me mates a la mitad, que me cortes a la mitad en una sierra, que hagas injusticias, porque yo estoy viendo al invisible, porque yo espero al Señor y sé que Él va a hacer mi justicia, Él va a ser mi Salvador. Así que estás pasando por injusticias, por oposición, mira a Cristo como lo miraron los profetas. Y número 4, en el versículo 11 dice Santiago, se los voy a leer, dice, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, por ejemplo, con Job, que al final le restituyó todo, dice que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Número 4, confía que el Señor es compasivo y misericordioso. Mira la cruz, hermano. Mira toda la misericordia de Dios. No merecíamos castigo, mira toda la misericordia de Dios diciéndonos, no te voy a castigar, te voy a amar, te voy a perdonar. No te voy a tratar como debo de tratarte. Voy a ponerme en tu lugar, dice Cristo, y voy a morir por ti, por amor. No lo mereces, no te lo debo, pero te amo. Mira, confía que el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Hay otra muestra mejor de su compasión, de su misericordia y su gracia que Cristo muriendo por ti? No la hay, hermano. Confía que Él es compasivo y misericordioso. Y si Él dio su vida por ti, ¿no va a traer justicia en las pruebas? Y si Él dio su vida por ti, resucitó y te dio la vida eterna y te dio la salvación,
¿No de verdad va a salvarte de la opresión en algún momento que Él decida para tu bienestar? Sí, sí lo va a hacer. Así terminamos, hermanos. La pregunta, ¿qué debo hacer entonces en medio de la opresión y la injusticia? Lo resumo, los mismos 4 puntos resumidos. Número 1, sufre con paciencia. No quieras salirte de la prueba, no quieras tomarla en tus propias manos, no, sufre con paciencia. Mirando que el Señor viene. Número 2, no te quejes en el Inter, ¿no? En el Inter, no te estés quejando con tu hermano, con tu hermana, con tus amigos. Paciencia, no te quejes. Número 3, pon tus ojos en Cristo. Mira a Cristo. No estés mirando la prueba, no estés mirando al que te hace la injusticia. Tú pon tu mirada en Cristo, como lo hicieron los profetas. Y número 4, confía en esto, que Dios es misericordioso y compasivo. Él no te va a olvidar. En la opresión no te va a olvidar. En la injusticia, Él se acuerda de ti. Él va a escuchar tu clamor. Él no está lejos, hermano. Él viene pronto. Él es misericordioso, compasivo y va a tener compasión y misericordia de sus hijos. Así, hermanos, respondemos esta pregunta y damos gloria a Dios por lo que nos enseña. Hermano, repito, sufre con paciencia, no te quejes, pon tus ojos en Cristo. Y 4, confía en que Dios es misericordioso y compasivo. Para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Sí, es cierto, todos en algún momento sufrimos aflicción, injusticias, opresión, nos oprimen, nos cometen pues toda clase de injusticias contra tus hijos, aún familiares, aún personas cercanas, aún en las iglesias, inconversos también. Enséñanos a sufrir con paciencia, Señor. A guardar con paciencia, no buscar la venganza que al final solo es tuya, Señor. A no tratar de salir avantes con nuestra propia mano o con nuestros propios planes, sino esperando en ti y en tu venida, Señor. En tu próxima llegada, Señor. En el Inter, Señor, enséñanos a no quejarnos. Quita de en medio de nosotros el pecado que es clásico de nuestra carne, el de quejarnos de otros, de quejarnos de la situación. Enséñanos a agradecerte por las bendiciones. A no quejarnos como Cristo nunca se quejó y Él enmudeció, aunque Él sufrió las injusticias por nosotros, siendo Él justo. Enséñanos a no quejarnos. También, Señor, en medio de estas pruebas de injusticia, haz que pongamos nuestros ojos solo en Cristo, como lo hicieron los profetas que sufrieron. Si sufrimos, que sea porque miramos a Cristo, no solo porque tenemos que sufrir o porque pues así nos tocó, sino porque miramos y estamos convencidos que Cristo está encima de todo y es a Cristo a quien esperamos. Enséñanos a sufrir y a ser pacientes con los ojos puestos en Él. Y te ruego, Señor, también que nos enseñes a confiar en tu carácter misericordioso y compasivo. Si tú te mostraste así, tan misericordioso y compasivo para mandar a tu Hijo por nosotros, ¿cómo no vas a tener misericordia en nuestras luchas, en la injusticia que se comete, en la opresión hacia tus hijos? ¿Cómo no vas a ser compasivo y escuchar a tu pueblo? Gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por este pasaje. Te ruego que nos enseñes de verdad esta palabra tuya y a meditar en esta semana sobre lo que nos estás enseñando, cómo debemos de comportarnos en la opresión y en la injusticia. Gracias por tu palabra, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén.